Vamos a hablar sobre la primera ley de Newton. Esta ley nos dice que todo cuerpo tiene su estado en reposo y en movimiento, y esta tiene que permanecerse en ella, a menos que algún objeto lo haga cambiar. La ley de Newton se expresa en la sumatoria de fuerzas es igual a cero, esté en equilibrio, o sea, constante. Aquí hay un ejemplo y lo podemos ver. Una superficie, una caja. Esta caja se encuentra en reposo y lo podemos descomponer entre en el peso es W, y aquí la fuerza de la fricción que existe entre el suelo y la caja es la normal. El peso W son las fuerzas físicas que se les descompone en W, F, Y, que es igual a 0, en la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, y la sumatoria de todas estas fuerzas es igual a 0. Estas dos fuerzas, al sumarlas, deben ser iguales, pueden ser contrarias o lo que sea, pero tienen que ser iguales. ¿Qué pasa si un cuerpo está en movimiento? En esta también debe cumplirse la ley de Newton. Supongamos que en esta superficie el patinador tiene que estar con velocidad constante. Si la superficie fuese totalmente lisa y la persona dejara de patinar, debería la persona seguir así recto, porque la persona tiene su fuerza, digamos así. Entonces esta debe permanecer siempre en constante movimiento, pero como la persona en cualquier momento va a parar, entonces esto nos dice que se cumple la primera ley de Newton en cualquier movimiento o en reposo. La sumatoria de fuerzas de este sistema debe ser igual a 0 para que el sistema pueda complementarse. Para complementar, lo que podemos decir es que la sumatoria de fuerzas en cualquier cuerpo, suponga la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que este cuerpo se permanezca en equilibrio. La primera ley de Newton se basa en que todo cuerpo tiene que permanecer en su estado de reposo o movimiento, y este tiene que permanecerlo así. Esta es la primera ley de Newton. Espero que la hayan entendido. Dentro de la dinámica también nos compete hablar sobre la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que todo cuerpo se encarga de cuantificar las fuerzas, es decir, que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Esta nos dice que en el momento que aplicamos una fuerza a un cuerpo, la aceleración se vuelve proporcional. Por ejemplo, en este cuerpo en esta caja que es más grande, la aceleración es constante. Aquí, si aplicamos la misma fuerza que aplicamos en este cuerpo, en un cuerpo pequeño, la aceleración va a ser más grande, porque la masa del cuerpo es mucho más pequeña. En la segunda ley de Newton la podemos expresar así: la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta también nos dice que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre su masa. Nos dice tanto que como la fuerza de la aceleración como las fuerzas y la aceleración son magnitudes vectoriales. Y por ende
es decir, tienen además un valor. Estas tienen un valor, una dirección, tienen dirección, valor y un sentido. Es decir, que en la segunda ley de Newton consta una dirección, una aceleración y un sentido. En la expresión de la segunda ley de Newton hemos dado válida cuya la masa también sea constante, es decir, que la masa y la aceleración pueden ser constantes. Si la masa varía, como por ejemplo un cohete que se va quemando combustible, no es válida para la relación de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para poderla ver, debemos descomponerla en sus componentes, que son la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por su aceleración, y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a la masa por su aceleración. Esta última puede ser utilizada en un plano tridimensional. Aquí podemos, en la segunda ley de Newton nos dice que a mayor masa la mayor masa es igual a una pequeña cantidad de aceleración. A menor masa es igual a una mayor cantidad de aceleración. También nos podemos ver que en esto actúan las ecuaciones vectoriales. Que ya la dijimos aquí. También existen las fuerzas externas. En la segunda ley de Newton actúan las fuerzas externas y son las únicas que producen la aceleración. Es decir, que aquí no puede existir fuerzas internas, por lo que no puede existir aceleración. También existen los marcos de referencia. Podemos ver los marcos de referencia. Aquí actúa la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. La fuerza viene dada en newtons y esta es igual. La masa viene dada en kilogramos y la aceleración viene dada en metros por segundo al cuadrado. Entonces queremos decir que la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton es todo cuerpo es directamente proporcional, toda fuerza es directamente proporcional a la aceleración de un cuerpo. Dentro de la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. La ley de acción y reacción nos dice que un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B y este cuerpo ejerce otra fuerza al lado en sentido contrario. Eso es el concepto de la tercera ley de Newton. Lo mismo podemos observar en esta superficie, que la persona ejerce una fuerza sobre la caja y la caja ejerce otra fuerza sobre la persona, evitando que se mueva. A continuación vamos a realizar un ejercicio de la dinámica rotacional. Como un bloque de 20 kilogramos fuerza permanece en equilibrio sobre una superficie rugosa que por un ángulo de 60 grados. Para poderlo ver tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre, que es para determinar las fuerzas. Para abajo viene la componente en Y y la componente en X. Aquí se descompone el peso viene inclinado hacia acá, el W. Hacia arriba es perpendicular a la superficie, la normal, perpendicular a su superficie. Aquí, como el cuerpo está realizando
así, viene así, aquí se encuentra la fuerza, y como esto está bajando, la fuerza de rozamiento está aquí, se encuentra del lado opuesto, porque la fuerza de rozamiento siempre se va a encontrar del lado opuesto. Aquí está el ángulo, que son 60 grados. Ahora tenemos que descomponer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque se mantiene constante. Entonces, en la X tenemos la fuerza menos la fuerza de rozamiento, que esto es igual a 0. Entonces, la componente en X, perdón, aquí me equivoqué. La componente en X tenemos aquí. Tenemos la componente en X menos el coeficiente de rozamiento. Entonces, el componente en X es igual al coeficiente de rozamiento. Y para poder determinar, en las componentes en Y se encuentra la normal menos la componente en Y, menos la componente en Y. Y esto es igual a 0, la normal es igual a la componente en Y. Para determinar la componente en Y es igual, debemos basarnos